Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente, y esta vez un video imperdible, un video para que te sientes ahí con el mate, con una gaseosa y disfrutes este video de un poquito más de 40 minutos donde vamos a hablar de orando en comunidad, herramientas para el discernimiento de la oración. Es tan importante, una gran riqueza de lo que hemos aprendido en nuestras convivencias con Dios es la importancia de hacer discernimiento después de tener oración comunitaria. Por supuesto que también después de hacer oración personal, también tenemos que tener un momento de discernimiento. Pero ahora en este video nos vamos a focalizar en las herramientas que necesitamos. Vamos a hablar de esto, de la necesidad de discernir esta oración que hemos tenido en forma comunitaria. Discernir para mejorar la oración para la próxima vez, discernir para escuchar la voz, discernir la voz que habló en este grupo de oración, en esta oración comunitaria que hemos tenido, discernir para aprender a agudizar nuestros oídos a la voz del Señor que nos habla en comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso hoy tenemos un invitado especial, alguien que conoce, que ha guiado el discernimiento de oraciones, alguien que conoce en su vida espiritual esto y por supuesto que tiene experiencia, más de 20 años en las convivencias con Dios, y hoy lo volvemos a llamar, lo volvemos a invitar y está acá. Bienvenido, Lisandro Núñez, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer tenerte. Sabes que cada vez que formás parte de nuestros videos te vamos a explotar, te vamos a apretujar ahí para sacar todo eso que el Señor te ha regalado y que querés compartirnos a todos los que todavía no hemos hecho convivencias o ya hemos hecho convivencias y queremos profundizar todo lo vivido de la doctrina católica en las convivencias. Lisandro, hoy tenemos un tema importante y es hablar del discernimiento de la oración comunitaria. Desde que entramos a la convivencia con Cristo, ya aprendemos la importancia de discernir la oración que hacemos, ¿no? Pero si yo te tuviera que preguntar, así, para empezar de cero, para los que nos están viendo, ¿no? ¿Para qué es importante hacer el discernimiento de la oración comunitaria? Perdóname, mientras pensás la respuesta, les cuento a los que no tienen experiencia que hay muchos grupos de oración carismáticos que están descubriendo esto de la importancia de, al terminar la oración, dedicar un momento a hacer el discernimiento de la oración. Hay grupos que todavía no lo hacen esto y a veces corren el riesgo de caer en la monotonía, de que todas las oraciones, todas las semanas sean lo mismo, no hay mucha escucha de Dios, no hay mucho crecimiento entre sus miembros, pero desde la escuela de espiritualidad y desde muchos grupos de oración carismáticos que se suman también a esto, descubrimos el valor de, después de que hemos tenido nuestra oración comunitaria, nuestra oración grupal, el grupo de oración, ¿no? Semanal, como es habitual, antes de irnos a nuestra casa, vamos a dedicar un ratito a discernir sobre esta oración que vivimos. ¿Qué es esto, Lisandro? Bienvenido. ¿Qué es hacer discernimiento de la oración comunitaria? Bueno, lo que se va viviendo y se va aplicando también dentro de lo que es la oración personal, generalmente cuando nosotros hablamos de la oración comunitaria, como bien vos decís, estamos hablando de hacer oración junto con otras personas, ¿no? Cuando uno está en un retiro es como que es más normal hacerlo, pero cuando nosotros estamos en nuestros grupos de oración generalmente, solemos hacer como una mezcolanza a veces de esto y confundimos el compartir con el discernir, ¿no? Entonces suele pasar de que las personas cuentan más bien cómo se sintió, lo que le pareció agradable, en vez de contar la experiencia que vivió de la oración. Cuando nosotros queremos ponernos en esta cuestión del discernimiento a nivel comunitario, lo primero que tenemos que tomar es la experiencia, es decir, poder compartir qué es lo que hemos vivido
a lo largo de todo ese momento de oración, suponiendo que la oración por lo general suele ser de una hora y media. Vamos a centrarnos en una hora, solamente como para tenerlo como por ejemplo, pero nos abarcamos en todo momento, ¿no? Lo que tratamos de ver es, bueno, cómo yo llegué a ese momento de oración, si vine con alguna dificultad, si vine con un estado de ánimo bueno, si vine con una situación de un tiempo acortado, si vine con una semana difícil, es decir, con qué predisposición me he presentado a ese momento de oración, ¿no? Y bueno, viéndolo comunitariamente, voy viendo cómo es que yo estoy reaccionando ante el compartir de la oración de los carismas de los demás, ¿no? Esto es importante observarlo sobre todo porque también hay una tendencia, muchas veces en estos últimos años, a que haya un grupo de servidores o coordinadores dentro de los grupos de oración, que son los que oran y desoran, ¿no? Diciéndolo chistosamente, ¿no? Porque no hace que la gente participe dentro de la oración. Entonces entran, muchas veces yo lo he bautizado esto, el síndrome de la planta, ¿no? Donde tenés el grupo de personas que están ahí, donde pareciera que el servidor es el que las riega, las poda, las limpia, les da el sol, decide cuánto sol reciben y si hacen clorofila o no. Porque no permiten muchas veces que la persona participe y ponga en ejercicio sus propios carismas, ¿no? Entonces se torna bastante difícil el crecimiento de la persona para que cambie de rol y pueda también poner al servicio sus propios carismas, ¿no? Entonces cuando hablamos de una oración comunitaria hablamos de la participación de todos en la oración, ¿no? Es verdad que hay momentos donde uno está más receptivo y en otros momentos donde está más dador, pero es un rol que uno tiene que estar. Generalmente cuando uno está comenzando toma más bien un rol como pasivo, ¿no? Uno está recibiendo, está aprendiendo, pero llega un momento dado, bueno, de que uno tiene que empezar también a aportar lo que Dios le va dando. Y el primer aporte que uno suele dar es el compartir la vivencia que tuvo dentro de la oración. Bien, qué interesante. Bueno, les recuerdo para los que están viendo este video que en esta primera parte vamos a focalizarnos porque hay grupos de oración, digamos, crecidos en distintos niveles espirituales, ¿no? Pero en esta primera parte vamos a focalizarnos en estos posibles grupos de oración de hermanos que han hecho convivencia con Cristo, con Pablo y con Pedro, que están en grados de oración ordinarios y que su experiencia de oración está girando, digamos, en torno a este tipo de experiencias de oración ordinaria, por decirlo así, ¿no? En este primer video, después vamos a hacer otro segundo video donde podemos hablar de todo lo que es la oración contemplativa. Pero en concreto, ¿no, Lisandro? Estamos en un grupo de oración, aquí terminamos de orar. ¿Cuáles serían algunas cositas concretas que tendríamos que discernir, ¿no? Cuando el hermano cuenta su testimonio, dice tal cosa, yo viví tal otra, tal esto, y me pasó esto, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntitos que vieron como el profesional de una ciencia se pone ya los lentes y cuando vos te acercás ya te va conociendo con los lentes que aprendió a ver de vos, ¿no? Vas con el psicólogo y ya te mira con los lentes y dice, bueno, este tiene un problema acá. Vas con el médico clínico y te dice, lo veo medio que renguea, que le duele el estómago, ¿no? Esa agudeza visual. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo nosotros en el discernimiento? O dicho de otra manera, alguien que guía un discernimiento de la oración comunitaria. ¿Qué tiene que tener en cuenta en este tipo de grupo? Bueno, como un primer punto, ¿no? Esto que vos estás marcando, ¿no? Si bien uno puede decir, bueno, que en las primeras 3 convivencias pareciera como que la persona tendría que estar en un grado de oración ordinaria, también puede ser que esté en un grado de oración distinto, ¿no? Lo importante de tener en cuenta en este instante, por sobre todas las cosas, es el respeto a lo que el otro va a manifestar, ¿no? No darle la respuesta, por más que a uno le resulte evidente, de lo que le está pasando, lo que está viviendo, el fenómeno concomitante que vivió, el grado de oración, del carisma, etcétera. O sea, por más que uno lo vea, permitirle al otro y enseñarle al otro a que lo vea.
Eso como un punto principal que la persona que va a hacer el discernimiento tiene que ver, ¿no? No se trata de que yo te vengo a dar la respuesta ni la solución a tu cuestionamiento o a tu problema, sino que se trata de que yo te ayude a que vos también veas esto que estoy observando yo, ¿no? Y tener en cuenta de que mi visión también es una visión, ¿no? Que puede ser muy acertada, pero también puede ser muy errada. Eso para la persona que va a discernir. Ahora, ¿qué es lo primero que uno va a empezar a notar? Sobre todo si va entendiendo de que las personas están comenzando en su vida de oración y sobre todo en su vida de oración comunitaria, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, yo a veces rezo, yo a veces oro, yo a veces tengo mis momentos de relación con Dios, pero entendido desde un grupo, desde una comunidad, no funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque uno está más pendiente del ejercicio de los carismas de los otros. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es, bueno, ¿cuánta participación tuvo en la oración esa persona? ¿Y de qué modo participó y aportando qué? Sea cantó, no cantó, hizo los gestos, no hizo los gestos, no sé, dijo algo en voz alta, qué comportamiento tuvo. Y que ese comportamiento, qué cosas fue lo que participó y qué cosas aportó. Eso sería lo primero que tendría que estar observando. Y como una cosa que suele ser bastante complejo, y no solamente en los principiantes, ni en los caminantes, ni en los crecidos, en muchas personas, porque es también su personalidad de esa manera. Entonces no lo podemos tomar como que es una persona, que el que haga esto es alguien principiante. No. Tenemos que tomarlo como, bueno, como una característica de la persona. Pero lo que sí debemos hacer es esto, es orientarle a que se centre en contar la experiencia que ocurrió y vivió en ese momento de oración. Porque por lo general la gente empieza a decir, sí, porque yo estuve en mi casa y cuando estuve en mi casa vino mi prima y mi prima me saludó y me trajo un muffin de banana y el muffin de banana estaba muy rico porque yo todos los días como muffin de banana, pero esta vez vino con chispas de chocolate. Entonces la persona te empieza a contar un montón de situaciones que no tienen nada que ver con lo que uno le está pidiendo, que es contame que viviste acá la oración. Entonces empieza a darte todo como una especie de puesta en escena general, con un montón de contenidos que no tienen nada que ver a lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Y la persona te dice, sí, porque tiene que ver. Bueno, si tiene que ver realmente, porque tiene que ver, reducilo, sintetizalo, ¿no? Lo más que puedas. Pero por lo general, la persona suele irse con detalles que no van al caso de lo que uno quiere discernir, ¿no? Entonces, lo primero que tendrá que estar atento es a esto, ¿no? A ver de cómo ayudar a la persona a que se concentre en exponer ese punto de oración, teniendo en cuenta las otras cosas que dije también anteriormente, ¿no? Porque quizás a mí no me parezcan importantes, o resultan que sí que era importante. Pero también tener en cuenta esto, ¿no? Lo más común que uno suele observar en este tipo de situaciones es que la gente, en vez de contar la experiencia que vivió en ese momento, te cuenta una experiencia que tuvo en otro momento, en otro lugar, con otras personas, en otra situación, o te cuenta un montón de cosas que para llegar a decirte algo tan simple, te contó todo una puesta en escena larguísima para algo que podría haberlo dicho simplemente en 2 minutos. Bien, bien, Lisandro. No hemos dicho algo que también es importante que esté presente en este video, ¿no? Cuando hablamos de hacer discernimiento de la oración, después de finalizar un grupo de oración, siempre como que distinguimos como dos partes, ¿no? Por un lado tenemos que también discernir la oración en general que hemos tenido como comunidad y después discernir, digamos, en forma particular a cada uno de las personas que se animen a poner su testimonio en discernimiento de todos, ¿no? Pero hay como dos momentos, ¿no? Es importante también hacer primero el discernimiento de la oración en general, como viendo a líneas generales, bueno, ¿qué nos dijo Dios? ¿Por dónde fue el Espíritu? ¿Qué obró acá el Señor? ¿No? A ver, ¿cómo es esto, Liz? Sí, bueno, eso también tiene que ver con el grado de crecimiento de las personas en ese grupo, ¿no? Hay veces que por la misma experiencia individual de las personas que van compartiendo en el discernimiento, como que empezás a construir el discernimiento comunitario en el sentido de que vas viendo todo lo que pasó en esa hora de oración, ¿no? Siempre utilizando, como dije, esta hora como referencia a un posible tiempo que se hizo de oración en ese grupo, ¿no?
Después, bueno, hay que ver también qué estructuración tuvo esa oración o no. Hay, por ejemplo, como una forma clásica, sobre todo para las personas que recién están comenzando, donde se hace un momento de animación, un momento de alabanza, un momento de perdón, un momento de adoración, un momento de intercesión, un momento de sanación, un momento de reflexión de la palabra, otro momento. Clásicamente se hacía todo eso como para aprender a hacer distintas vivencias y de distintos ejercicios y puestas de carismas en distintos momentos, ¿no? Esto es más común en los grupos más para gente que recién comienza, ¿no? Para las personas que ya están en otro tipo de crecimiento, este tipo de estructuras suelen ser impedimento para desarrollar más potencialidad dentro de la oración, o también puede servirles como ayuda, como para arrancar, ¿no? Pero lo más propio de las personas en otras experiencias espirituales es no seguir ese orden, porque ya no tiene tanto sentido ese orden, sino que se mueven a lo que el Espíritu Santo les está pidiendo en ese momento, ¿no? Pero como para comenzar está bueno para aprender distintos modos de oración y ejercitar distintos carismas en la oración. Entonces, si yo estoy con ese tipo de estructura, hacer discernimiento de la oración comunitaria me va a servir tomar esas distintas partes y decir, bueno, en tal momento de la oración que hicimos intercesión, ¿quién vivió tal cosa? Cuando hicimos compartir la palabra, ¿alguien tuvo alguna experiencia en el entendimiento o sintió algo? O sea, ahí el discernimiento, digamos, como que lo manejaríamos más desde lo comunitario y lo bajaríamos a lo individual, ¿sí? El otro planteamiento que yo dije, bueno, a la inversa, tomémoslo desde el individual para tratar de construir la oración que hubo en general, ¿no? Es algo así como método inductivo y deductivo, que dice también en filosofía, ¿no? Eso va a depender un poco también de cómo es ese grupo de oración y qué tipo de gente también tiene. Si yo estoy en un grupo de oración donde estoy enseñando de cero, lo más seguro para mí es empezar con una estructura y hacer una cuestión más desde la estructura, hacer preguntas en concreto y bajar a lo individual. No decirle, bueno, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién nos quiere dar su experiencia? Porque por lo general la gente, primero cuando está empezando, le cuesta abrir la boca, o se va por las ramas si es que es una persona muy extrovertida, o tiene dificultad para centrarse en lo que uno está preguntando, porque precisamente no tiene todavía el hábito de tener el manejo. Y una cosa también importante que se debe dar, sobre todo en estos primeros niveles, es empezar a darle léxico a las personas, ¿no? Darle lenguaje para que se pueda expresar, porque yo estoy esperando muchas veces en el discernimiento que alguien me diga, no, sí, porque yo tuve una experiencia de encuentro con Dios donde sentí el Espíritu Santo. Pero resulta que el otro no tiene ese léxico. Entonces te dice, y yo como que entonces experimentaba que, no sé, viste como cuando, y te da tantas vueltas para decirte algo distinto. Claro, al no tener léxico, la persona se expresa como puede, hace lo más posible, ¿no? Y a veces no sabe decir lo que quiere decir, ¿no? Por eso también es importante cuando uno enseña las cosas de discernimiento, darle material a la persona para decirte, bueno, mira, cuando vos vivís tal experiencia, esto se llama así. Si vos vivís algo así o te parece parecido a esto, usa esta palabra para que podamos discernir de esta manera. Entonces, más o menos la persona ya logra ubicarse, ¿no? Yo me acuerdo en un grupo de oración que inicié hace muchos años, que me tocó gente que recién estaba haciendo sus primeras experiencias de oración comunitaria, donde esto me pasaba muchísimo. Yo notaba que había experiencias, sobre todo en el ejercicio de carismas, muy interesantes, pero a la persona le costaba expresarse porque no tenía palabras. Entonces yo le decía, bueno, cuando vos sentís que esto es más así y vos ves que no entendés lo que estás diciendo, decí que tenés una experiencia donde vos no tenés tu entendimiento en oscuridad. Entonces yo te entiendo de cualquier manera aunque lo expreses de la otra manera, pero para que vos sepas expresarte mejor y no tengas que decirlo con 70.000 millones de palabras, algo que es casi obvio. Y a partir de ahora todos, cuando escuchamos esta expresión o vivimos algo de esta manera, digámoslo de esta manera para poder ahorrarnos también tiempo en el discernimiento, ¿no? Esto empezó a generar que después cuando empezamos a aplicar cosas básicas del discernimiento clásico, sea mucho más sencillo. La persona que decía, bueno, yo la verdad
no tuve ninguna experiencia en mis sentimientos, pero sí me di cuenta que yo entendía ciertas cosas. Entonces era más fácil después aplicar un discernimiento ignaciano de consolación, desolación, porque ya había un léxico básico para que el otro pudiera expresarse, ¿no? Entonces es importante también ayudarle a la persona a darle palabras. Por eso me refería a esto, ¿no? No le den la respuesta, ni tampoco le diga, bueno, a vos te pasó tal cosa, y entonces es esto, y ya te lo tiro como chantándotelo, ¿no? Sino que te tengo que ir mostrando el proceso de por cuál esto es así, ¿no? Claro. Está interesante esto que estás diciendo, porque a veces vamos a un grupo de oración o te toca coordinar un grupo, ¿no? Y le preguntas ahí, ¿cómo viviste esto? Y te dice, ay, re lindo, re lindo, re lindo, pero ponele más palabras. Claro, ¿qué es lindo? ¿Qué significa lindo? No, bueno, es verdad, ¿no? Y vos hablabas de... O respuestas también muchas veces básicas, y eso es culpa muchas veces de los que están sirviendo o coordinando el grupo, ¿no? Y vos que viviste paz, ¿y qué es paz? Y la gente te sigue diciendo paz. Bueno, paz, ¿por qué? Porque estás tranquila, porque te olvidaste de tus problemas, y como viniste acá, te olvidaste de tus problemas y estás tranquila. Paz, porque realmente tuviste una experiencia de armonización espiritual. Paz, ¿por qué? Porque tuviste una experiencia donde sentiste que descansabas en Dios. O sea, aquí te estás llamándole paz, ¿no? Claro. Ese tipo de formas nos va permitiendo también decirle, bueno, a ver, porque no es lo mismo una experiencia, por ejemplo, de paz que una experiencia de sosiego, por más que quizás la sensación afectiva sea muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona nunca te va a contestar, ay, tuve una experiencia donde quedé sosegado. Te dice paz, porque como nunca supo de la existencia de la palabra sosiego y de su significado, nunca te va a contestar de esa manera. Entonces vos decís, ay, no, pero no puede decirme esto. Esto pasa mucho, sobre todo con las experiencias más contemplativas. La persona responde como le sale. Y bueno, depende de uno darle herramientas de léxico para que pueda también comunicar qué es lo que está queriendo decir, ¿no? Por eso es importante muchas veces aprender ciertos términos que ayuden a la persona a expresar mejor lo que está viviendo. Es verdad esto que decís, Liz, y no puedo no ahora me echar justo, ¿no? Esto de agregar el léxico y cómo ayuda la convivencia con Cristo, porque ya la convivencia con Cristo, por ejemplo, al hablar de consolación, desolación, en el entendimiento, en el sentimiento y en la voluntad, ya nos está brindando un panorama impresionante para aunque sea para dar los primeros pasos en conocer un poquito mejor lo que nos está pasando adentro, ¿no? Eso que yo antes decía, la pasé lindo, ahora puede ser que tuve una gran consolación en el sentimiento, o puede ser que la charla que dio tal hermano me dio una consolación en el entendimiento, la lectura de la palabra que se leyó, pero ahora ya puedo describir un poquito mejor desde la misma convivencia con Cristo, ¿no? Claro, claro, o sea, eso es el darle léxico para poder expresarse mejor, ¿no? Después, bueno, ahí digamos, si bien tenemos esa forma, después tenés la contracara para la otra forma, ¿no? Que te pasa, y a veces a mí me resulta muy gracioso, ¿no? Cuando la gente te dice, ¿vos qué viviste? Le preguntas, ¿qué viviste vos en la oración? Y yo tuve una consolación en la voluntad en el segundo nivel. Pero no me estás diciendo qué te pasó, vos me estás dando digamos, como el discernimiento y donde vos te parece que es, pero no me estás contando la experiencia. Yo lo que quiero es que vos compartas qué viviste para que entre todos podamos hacer un discernimiento y poder confirmar con vos o ver si realmente esto que vos estás marcando es lo que nosotros también estamos viendo, porque quizás vos tuviste esa experiencia y nosotros te decimos amén, confirmamos tu discernimiento en eso, o también podemos decirte, no, mirá, es mucho más todavía lo que has vivido, o mirá, no es eso, es esto, es mucho menos, o mirá, no, para nada, no tiene nada que ver lo que vos estás diciendo, no es esto, sino que es esto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también en el discernimiento hay un riesgo para con uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto, no? Como en el discernimiento uno se mueve hacia la verdad, puede uno quedar expuesto a que realmente lo que cree que es tal cosa o no es tal cosa, quede expuesto a cosas, y ustedes es tipo trabalengua lo que estoy diciendo, que el otro no quiere aceptar o no quiere ver. Entonces yo quiero decir que yo tuve una experiencia que en realidad no tuve.
O yo quiero, como todos están diciendo, yo viví paz, yo viví paz, yo viví paz. ¿Cómo yo voy a hacer menos si no voy a decir, sí, yo también viví paz? No. Entonces, si todos vivieron paz, yo viví paz. El otro vio a Jesús, todos vieron a Jesús. El otro vio a María, todos vimos a María, ¿no? A veces agarra como una cosa así, donde uno se acopla a la manada, por decirlo brutalmente, cuando en realidad uno tuvo una experiencia completamente distinta o no tuvo esa experiencia directamente, ¿no? Claro. Como si fuera que uno se sintiera menos, o sea, menos porque no tuvo eso o tuvo otra cosa, ¿no? Entonces, el discernimiento tiene que apuntar a tu experiencia y no es comparativa ni envidiable para con el otro. Y tu experiencia puede haber sido igual, mejor o menor o distinta, o no pudo haber habido experiencia también, lo cual es absolutamente válido. Y eso muchas veces termina pasando de que los discernimientos, cuando la persona en vez de atarse a la verdad y decir realmente lo que ha vivido, empieza a hacer todo como una exposición de contenidos, como si en la exposición de los contenidos te confirmaran la experiencia, ¿no? Es muy típico muchas veces escuchar decir, no, sí, porque yo sentí un fuego y ese fuego era el Espíritu Santo. Y sí, también puede ser que tenés fiebre, también puede ser que se apagó el ventilador, no hay aire acondicionado, es 35 grados de calor, qué sé yo. O sea, el discernimiento te va a ir mostrando de que es eso o no es eso. Y no está mal que hayas tenido una experiencia que no tiene nada que ver con esto, o simplemente una experiencia natural y afectiva, porque sos un ser humano y te es lícito también tenerlo, ¿no? Entonces, el discernimiento simplemente lo que va a hacer es va a tratar de mostrar hacia dónde apunta una cosa y hacia dónde apunta la otra. No si esto es bueno o es malo. No apunta para con eso. Eso es otra instancia dentro del discernimiento, según lo que estás buscando de que eso te ayude o te impida crecer en ciertas cosas. El discernimiento trata de ver lo que es. Después viene la otra parte. Claro. Bueno, yo te escuchaba hablar de todo esto y pensaba también, para eso el grupo de oración también tiene que dar un paso más importante, ¿no? Para vivir esto, porque a veces los que están empezando un grupo de oración, los que están transitando los primeros escalones, como vos decías hace un rato, esos grupos suelen ser más estructurados, ¿no? Uno dice, mucho discernimiento no vamos a hacer porque ya sabemos que el coordinador dice, ahora vamos a pedirle perdón a Dios, ahora vamos a darle gracias, ahora le vamos a hacer las peticiones, ahora vamos a cantar esto, ahora vamos a dar la palabra. O sea, para hablar de este discernimiento estamos hablando de un grupo que está abierto, dócil a lo que el Espíritu va a obrar, ¿no? No están tan estructurados. Y al mismo tiempo un grupo de gente, como yo digo, que no siente que viene al cine a ver una película y a sentarse y escuchar, sino a tomar parte activa, ¿no? Es decir, que se sienten que tienen carisma para poner al servicio de la oración. Sí, o sea, la realidad que uno va a empezar a notar es que si realmente, y esto es un signo muy importante para ver dentro del discernimiento en sí, y es a tener muy en cuenta sobre todo, si uno está haciendo un discernimiento con una persona o con un grupo o una comunidad y uno va viendo ciertos frutos que supuestamente se están dando en tal persona, obviamente esa persona, esos frutos van a generar cierto crecimiento y va a haber ciertas implicaciones de la persona también en la participación y en la oración. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si vos me estás diciendo que estás teniendo muchas experiencias de sanación, muchas experiencias donde tus luces, tus sentimientos, tu voluntad se consuela, donde tenés muchos encuentros con Dios, pero después en la oración nunca abrís la boca, no hay un ejercicio de algo de todo eso con los demás, entonces es inevitable que yo tenga que empezar a preguntarme si realmente todas esas experiencias de consolación que estás describiendo son realmente auténticas. Auténticas en el sentido de que son sobrenaturales. Quizás sean simplemente experiencias psicológicas donde vos crees que tenés algo que te viene de Dios cuando en realidad simplemente es tu imaginación. ¿Por qué? Porque entonces, si todas esas experiencias que vos estás teniendo de Dios no las podés compartir, no las brindás, no las das, no se produce un carisma, entonces realmente estás participando en una experiencia de oración. O lo otro que puede ser, si realmente es todo auténtico y es sobrenatural, en vos hay que trabajar algo que es de empezar a salir un poco de tu huevo, porque hay algo hacia afuera que también se tiene que brindar. Porque si no, no estás teniendo oración comunitaria, estás haciendo oración personal con un montón de gente alrededor tuyo.
Entonces no es oración comunitaria. Qué importante. Muchas veces pasa eso, de que las personas interpretan que como nos juntamos en un grupo y estamos un grupo de personas, estamos orando, es oración comunitaria. En realidad no fue oración comunitaria, porque estuvieron orando solamente los servidores y vos no hiciste nada. Vos lo que hiciste fue dejarte salpicar por la oración de los otros y tuviste una oración personal. Ahí está la cuestión. ¿Cómo pasa esto en las convivencias también? Dispongo de lo mismo para los demás. Claro. ¿Cómo pasa esto en las convivencias? Te decía Liz, porque a veces uno, qué sé yo, pues yo voy a hacer la convivencia con Pablo, pero resulta que, claro, a mí me salpica las gracias que el Señor está desbordando en los demás, pero yo ni abrí la boca a veces, ¿no? Y esta es la gran diferencia de ir como al cine, a la convivencia con Cristo. Me siento a ver qué hacen todos, o decir, no, yo me siento un elemento importantísimo en este encuentro con Dios. Y yo también quiero expresarme, ¿no? Bueno, de ahí viene la cuestión de la metodología de por qué la contemplación es actuada y no la contemplación simplemente es intelectiva que te queda en la cabeza o es una representación como muchas veces se dan. ¿Y por qué tiene que haber distintos gestos? Porque si no puedes hacerlo porque te da vergüenza o no sabes qué decir, bueno, por lo menos mover el cuerpo y hacer algo. O sea, tenés que tener alguna implicancia de tu persona en eso, ¿no? Otra de las cosas que uno puede ver también en eso, en la oración, ¿no? Si uno lo quiere hacer un discernimiento de la oración propiamente en sí, es cuánto de mí está dentro de eso que estoy orando, ¿no? Esto se ve mucho sobre todo cuando uno hace talleres de alabanza, ¿no? Y de oración en general, ¿no? Pero esto se nota más en los talleres de alabanza, ¿no? Cuando uno le dice a la persona, bueno, vamos a hacer una oración de alabanza, y la persona que te empieza a decir, sí, santo, santo, bendito, bendito, gloria, gloria, santo, bendito. ¿Es una alabanza? Sí, pero muy básica, porque yo te tengo que preguntar cuánto de vos está involucrado en eso. Entonces, qué distinto será la persona, yo te alabo y te bendigo, Señor, porque hoy estaba triste y cuando vino este hermano a mi casa me dijo tal cosa y yo sentí que eras vos interviniendo en mi vida por medio de la palabra del otro. ¿Cuánto está involucrado mi persona en esa oración de alabanza? ¿Se entiende? Lo otro es como que es una alabanza más impersonal y esta es una alabanza más personal porque pues yo estoy dentro de esa alabanza y tengo desde la descripción del motivo del por qué yo hago esta alabanza. Lo otro es como que yo lo tiro porque bueno, ya que estamos tiremos algo. ¿Se entiende? Claro. Gloria, gloria, gloria. Bueno, yo también te tiro un gloria. Eso exacto. Es la cosa que uno empieza a notar, sí, ¿no? Sí. Bueno, esto que yo lo describo dentro de la alabanza pasa en todos los ejercicios de carismas y en todos los ejercicios de oración. Entonces, ¿es realmente la oración comunitaria o somos un grupo de personas que estamos todos juntos haciendo oración personal? Claro. ¿Se entiende? Es lo mismo. Yo voy a hacer oración personal y me voy con otra gente que también está haciendo oración personal a la capilla. Estamos todos juntos en el mismo espacio, pero la oración es personal, no es comunitaria. ¿Cuándo va a ser comunitaria? Cuando nosotros, o sea, que esto era claro, ¿no? Siempre el padre Alberto también lo decía, ¿no? Cuando una oración es realmente carismática, cuando es una oración que ayuda, sostiene y fomenta la oración del otro. Esas tres notas que él siempre nombraba, ¿no? Del encuentro que se había hecho de los carismáticos allá con el Papa Pablo VI. Eso es la característica de lo comunitario y entendido de los carismáticos. Si no somos un grupo de personas haciendo oración personal en un mismo espacio, no cambia la diferencia. Y muchas veces los servidores y los coordinadores, si no abren eso, porque ellos oran, ellos cantan, ellos disciernen, que está bien para el que el recién avanza, para el que el recién comienza, pero para la persona que ya viene 6 meses y no pudo decir un pío dentro de la oración, porque yo no le di el espacio, o lo máximo que yo le digo, bueno, alaben, 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 y lo máximo que dice la persona es gloria a Dios, santo, bendito seas, la persona no está alabando, la persona está repitiendo, está haciendo un mantra. Yo tengo que ver que la persona encuentre cómo involucrarse en eso de la oración. Y esto porque puse el ejemplo de la alabanza. Lo mismo puede decir para el perdón. Bueno, Señor, te pedimos perdón por nuestro pecado. Y la persona que responde, perdón, Señor. ¿Eso es un acto de perdón? Sí, pero a ver, hay mucho más. Si realmente, vuelvo a decir, hubo una experiencia de encuentro con Dios, vio a Jesús, a la Virgen, al Espíritu Santo, a toda la colección de los santos del cielo, y lo máximo que le salió de su boca es, perdón, Señor, y obviamente hay mucho que todavía hay que empezar a trabajar en esa persona, ¿no? Pero a veces la culpa la tienen las personas que están guiando en ese grupo. Y a veces la culpa también la tiene la persona que no quiere salir de su comodidad de estar en modo planta.
Bien. Bueno, justo eso que acabas de decir, me gustaría que ahora hablemos un poquito, ¿no? Yo me imagino que entre todos los que están mirando este video, seguro hay gente que les toca guiar el discernimiento de la oración, ¿no? Y quisiéramos que nos brindes algunas herramientas, ¿no? Esto se usa mucho en la escuela de espiritualidad, de las convivencias con Dios, ¿no? Que haya un hermano que crezca en esto de discernir la oración, que guíe el discernimiento de la oración al terminar. En algunos grupos de oración carismática también se utiliza esto, ¿no? Bueno, a ver, fulano de tal, ayúdanos a guiar el discernimiento. Generalmente es el coordinador del grupo, porque los demás no tienen tantas herramientas, pero ¿qué herramientas, qué ideas, qué consejos le podrías tirar así hoy a aquellos que en algún momento tenemos que guiar el discernimiento de una oración? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en claro? ¿Cómo podemos acompañar para que dé frutos buenos este discernimiento de la oración comunitaria? Bueno, primero esto que dije de hace un rato, ¿no? Ayudar a la persona a que se exprese diciendo lo que vivió en ese momento de la oración, a que se centre en ese momento de la oración y no se disperse en otras cosas, ni en anécdotas, ni en experiencias de otros momentos ni de otros lados. Después, no darle la respuesta de lo que a mí me parece que es, sino ayudarle a que la persona empiece a ver, dándole un lenguaje, un léxico para que pueda exponerse, ¿no? Y después ayudar a que la otra persona que está siendo discernida sienta de que realmente lo que estamos tratando de hacer es un acompañamiento a su persona para poder abrirse más a la gracia y seguir en el camino de Dios. Hay veces que en los discernimientos parecieran que te pusieran adelante para despellejarte e invadir tu intimidad espiritual, afectiva y psicológica para que vos cuentes a los demás cosas, y yo no estoy en posición ni en postura de ser aquel que tiene que invadir la vida del otro, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a la persona es eso: cuídate con esos tres aspectos, ¿no? A veces la persona no puede brindarte lo que vos querés dentro del discernimiento, o porque no lo tiene, o porque tiene el derecho a reservarse su vida espiritual interior. Es suya, no es tuya. Pero también ser consciente de que a veces es difícil porque el otro se siente expuesto ante un montón de desconocidos y tiene que contar algo tan íntimo como es su relación con Dios. Entonces es difícil, hay que tener mucho tacto, no hay que pedirle al Señor siempre, bueno, ¿hasta dónde llego, no? Por más que yo a veces me estoy dando cuenta que la otra persona está restringiendo algo, o bueno, mirá, esto yo lo vería más para con este lado. Hay cosas que conviene más hablarlas con un acompañamiento privado o con una opinión o un pensamiento, ¿no? Hay veces les agarra a algunos servidores, a algunos coordinadores, esta idea brusca de decirle, bueno, pero vos tendrías que tal cosa. Sí, pero a veces ese vos tendrías que tal cosa es mejor, mirá, decirle en privado, ¿no? Como dice, está bien la palabra de la corrección. A mí me parece que si vos hicieras así, te beneficiarías en esto y en esto y en esto. Porque si yo se lo tiro delante de todo el mundo, el otro se va a sentir más bien que aplastado y disminuido, ¿no? El discernimiento no tiene que faltar a la calidad, ¿no? Claro. Bien, bien. Bueno, hemos vivido un video interesante que brinda primeras herramientas, ¿no? Ya estamos hablando de la importancia primero de hacer discernimiento de la oración. En este primer video que estamos ahora, estamos hablando de, digamos, hermanos que han hecho convivencia con Cristo, que han hecho convivencia con Pablo, con Pedro, que están viviendo en esta etapa. Después vamos a hacer un video un poquito más, hilando más fino, ¿no? En otros grados. Pero insisto en esto, para los que están viendo el video, ¿ayuda muchísimo las herramientas de la convivencia con Cristo? Y sí, ayuda mucho de consolación y desolación. Eso es vital, porque el poder entender la experiencia del otro en la oración, ¿no, Lisandro? A veces uno te dice, yo estoy mal, en esta oración estuve muy mal, la verdad, viví mal esta oración, estoy desolado totalmente. En cambio, si vos tenés las herramientas de la convivencia con Cristo, podés indagar, a ver, pero ¿qué significa que no te gustó, que la viviste mal? Por ahí significa que estuviste desolado en el sentimiento. Sí, la verdad no sentí a Dios en absoluto, pero por ahí tu entendimiento
estuvo consolado, ¿no? Ah, sí, te dice otro, sí, porque la verdad me gustó mucho esa idea, esa profecía que dijo una hermana, a mí me llegó al corazón, o te dice que yo, esa idea, escuché la palabra de Dios y la verdad me quedé meditando sobre eso, aunque no sentía a Dios. Bueno, recibiste una consolación en el entendimiento, pero además recibiste consolación en la voluntad, te quedaste ahí, querías seguir buscándolo, sí. Vos sabés que, mira, ahora que estás diciendo ese detalle en particular, me viene también un punto muy importante para tener en cuenta, tanto para las personas que están compartiendo, para ser discernidas, como para aquellos que van a hacer discernimiento de esas personas, ¿no? Y es tener en cuenta de que en un momento de oración uno puede haber pasado por muchos estados. No es que yo tuve toda la oración consolado, tuve toda la oración desolado, o ahora estuve consolado en el sentimiento y estuve desolado en el entendimiento y toda la oración fue así, ¿no? La oración es así. Es decir, yo puedo haber pasado por muchos momentos donde estuve, qué sé yo, 15 minutos desolado acá, después estuve consolado, después volví a estar desolado, después estuve consolado de nuevo, después... o fue todo desolado o fue todo consolado, o sea, que la vida espiritual de las personas no es una cosa estática, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de estas herramientas sirven precisamente para darse cuenta de ese tipo de detalles, ¿no? Y con un punto muy importante también al discernimiento, que me parece que es una cosa que hay que empezar a cambiar, es esto de decirle al otro algo tipo premio consuelo, ¿no? Como que tuviste a alguien que tuvo una experiencia espiritual fuerte, llamativa, hasta a veces choqueante o impactante para la persona, y como el otro no lo vivió, entonces decía, bueno, no importa, pero el Señor también algo te dio, algo te va a dar, algo maravilloso, si no ahora, sino en otro momento, ¿no? Tirarle al otro así como un suelo, como si pareciera que Dios que no te quiere, entonces por eso no te lo da. O qué te pasa, yo te digo esto para que no te pongas mal, no te sientas... Y parte de la madurez espiritual implica también entender que hoy le tocó al otro, no te tocó a vos. ¿Y por qué te tiene que tocar a vos? ¿Por qué siempre te tiene que tocar a vos? Hoy le tocó al otro. ¿Por qué no te alegra por el otro? Y eso es una purificación también del ejercicio de las virtudes, ¿no? Ya que es tan importante eso verlo dentro de la convivencia con Pedro, ¿no? De tu edificio espiritual. Darte cuenta de que, bueno, es un crecimiento también en tu humildad. Y no significa que es porque cometiste algún pecado, porque no pediste perdón, porque te falta sanación, porque está el demonio, porque es una tentación, o todo ese tipo de cosas. Quizás hoy Dios no quiso tener eso para con vos. ¿Por qué? Porque era el otro el que necesitaba. Sería como decir, bueno, si yo voy al hospital y estoy enfermo, y le dan toda la atención al enfermo, y le dan toda la medicación al enfermo, y le dan la mejor cama al enfermo, y a mí me dicen, bueno, vos quedate acá en la silla, y yo me siento mal porque para mí no me están atendiendo, a mí no me ponen en la mejor cama, a mí no me atienden, ni me... pero es el otro que está enfermo, no vos, ¿se entiende? Entonces, usando esa comparación, uno tiene que también entender y educar a las personas en ese sentido de que quizás hoy no es para vos, es para el otro. Qué bueno, alegrate por el otro, ¿no? Que no te agarre el pecado de Caín y Abel, ¿no? En vez de alegrarse porque la ofrenda de su hermano fue agradable, le dio bronca. Entonces, su ofrenda es desestimada. Acá no es una competencia de ver quién es más espiritual ni quién recibió más. Y si el otro recibió más que vos, bendito sea Dios, qué alegría. Hoy le tocó al otro, en otro momento será el mío. Bueno, es verdad esto, ¿no? Yo me pongo a pensar más cosas, digo, bueno, ya desde que hacemos la convivencia con Cristo, uno de los propósitos, lo vemos cuando vemos el tema de la perseverancia, ¿no? Antes de terminar la convivencia con Cristo, que nos invitan a agarrar esas herramientas para perseverar. Una de las herramientas es participar en forma semanal de un grupo de oración. Y cuando vamos participando en el grupo de oración, vamos creciendo también en discernimiento de la oración, en escuchar cómo Dios va hablando en el grupo, cómo Dios va transmitiendo un mensaje, cómo nos va hablando a cada uno, cómo cada uno va experimentando lo que Dios quiere obrar en él, ¿no? Es importantísimo, ¿no, Lisandro? Fruto ya de la convivencia con Cristo, el compromiso semanal en un grupo de oración carismático, ¿no? Y bueno, para ir terminando este video, vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos decir es el discernimiento de la oración se va profundizando también en la medida que el grupo va creciendo espiritualmente, ¿no? Si tenemos un grupo que recién camina, el discernimiento de la oración va a ser mucho más simple. Si tenemos un grupo ya crecido,
el discernimiento va a ser más profundo, vamos a poder integrar consolación, desolación, discernimiento de profecías, vamos a ver qué habló por acá el Señor, qué inspiró el Espíritu, Y si el grupo es mucho más crecido todavía, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos hecho comienza con el Espíritu, con la Trinidad, con Dios Amor, donde ya empezamos a hablar de los grados de oración contemplativos, empezamos a discernir incluso las experiencias contemplativas que puede tener un hermano en el grupo de oración, ¿no? Empezamos a profundizar en los fenómenos concomitantes, ¿no? Mucho más. O sea, cómo es distinto también, ¿no, Lisandro? De un grupo que recién comienza a un grupo que va mucho más crecido. Claro, sí. Igual siempre hay que tener en cuenta esto, vuelvo a repetir, no porque uno haga tal convivencia ha alcanzado tal crecimiento. Sí, por eso también hay que ser cuidadosos en ese tema, ¿no? Porque si yo hice la convivencia con el espíritu, entonces es de oración contemplativa. Y yo ahora tengo que ir a un grupo de oración contemplativa. Pero si vos no tenés oración contemplativa, no vas a poder agarrarlo. Te va a agarrar un ataque de nervios, porque estás acostumbrado a otro tipo de oración. Yo recuerdo mucho un caso que me resultó hasta simpático, ¿no? De una persona que precisamente le había pasado una cosa así, y había un grupo que era más de oración contemplativa, y claro, siempre decía que se aburría, porque había demasiado silencio, demasiada tranquilidad, y siempre decía así, ¿no? Le falta cachengue a este grupo, le falta cachengue. Claro. Y no es que le faltaba cachengue, es que buscaba otra cosa. Eso no significa que el grupo sea mejor ni sea más crecido. Me parece que eso también tenemos que cambiar en el lenguaje. Es un grupo con otro tipo de llamado, con otro tipo de oración. Porque entonces si vos me estás diciendo que das un grupo que reza el rosario, Legión de María u otra cosa, es menos crecido que un grupo de oración contemplativa, me estás diciendo que el crecimiento lo estás basando en el tipo de grado de oración. Si es en el tipo de grado de oración, yo te podría decir que sí, es más crecido el otro porque incorpora y abre a experiencias espirituales distintas. Pero es mejor, es más perfecto, es más santo. Ahí ya entramos en otra situación, ¿no? Y a veces hay como un menosprecio a otro tipo de cosas, ¿no? Yo voy a un grupo de oración de gente crecida donde nosotros hacemos media hora de silencio y qué sé yo que toca el otro. En cambio, el otro son como pobres animalitos que les dejamos las obras porque ellos alaban y alzan los brazos y rezan el rosario y ese encuentro con Dios, es oración. No te hace ni más poderoso, ni más carismas, ni en estar en unión transformante te hace más poderoso ni más santo que el otro. Es otro llamado. Y el otro es más santo que yo y no tiene mi grado de oración. ¿Qué sé yo? Entonces, eso a veces hay que tener cuidado también con los lenguajes, ¿no? Y cuando uno lo plantea desde las convivencias, guarda con ese aspecto. Que nosotros dentro de las convivencias hacemos una propuesta de otro tipo de oración, no significa que seas crecido en el sentido de que sos mejor. Significa que has tenido otra apertura a otro tipo de experiencia de oración. No es de perfección, de mejoración, por decirlo brutamente, que no existe esa palabra, sino que es distinto, otro modo de orar. Es verdad, se entiende, Lisandro. También como para no dejar de recordar aquí, ¿no? Dentro del discernimiento de la oración ocupa un lugar importante esto de discernir los carismas que estuvieron presentes en el grupo de oración, ¿no? Me pongo a pensar, ¿no? Qué sé yo, hubo profecías, hubo, por ejemplo, el don de interpretación, hubo profecías en lenguas, en español. El estar atento a los carismas de oración que se pudieron manifestar en el grupo, eso es importante también, ¿no, Liz? Tal cual, o sea, lo que pasa es que siempre vamos a tener esta cuestión que acabo de decir con las palabras, ¿no? Una persona que ya ha crecido en el ejercicio de sus distintos carismas es obviamente una persona que ya ha salido del modo planta, ¿no? Es decir, está empezando a aportar de lo que va viviendo, de lo que el Señor también le regala, está empezando a compartir con los hermanos de su tipo de experiencias, entonces es normal que empiecen a aparecer distintos carismas, ¿no? Y obviamente los discernimientos de esos carismas se van a dar en razón de los frutos, es decir, qué es lo que produce y le deja a los demás, porque los carismas los confirman los hermanos que los reciben, ¿sí? No es que yo tengo tal carisma porque a mí se me ocurrió, sino porque yo voy viendo que tal cosa que yo estoy haciendo, los hermanos los reciben y le dejan frutos espirituales. Entonces, eso confirma la autenticidad del carisma, y porque los hermanos ven que esto que yo estoy haciendo les da fruto espiritual, me piden que yo eso lo ponga al servicio siempre. Y es ahí donde uno
le da lo que se dice el ministerio, es decir, el reconocimiento dentro de ese grupo de que, mira, nosotros queremos que vos pongas esto en función para nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que lo haces, nosotros sentimos que nos dispone a tener experiencias de Dios mucho más profundas, ¿no? Claro, ahí está. Es la comunidad la que va descubriendo los carismas y la que te va confirmando eso que el Señor te ha regalado para ponerlo al servicio. Es como nosotros aquí desde Soy Convivente confirmamos que el Señor te ha empapado de la escuela de la espiritualidad, de convivencias con Dios y te estamos explotando, estamos aprovechando tus carismas para el crecimiento aquí de todos, ¿no? Bueno, para ir finalizando, ¿no?, este tema, tenemos mucho para hablar. La verdad que va a hacer 50 videos más sobre este tema del discernir la oración. Pero bueno, ¿algún mensaje, algún consejito, alguna sugerencia para los coordinadores de grupos de oración, para aquellos que les toque guiar el discernimiento de la oración? ¿Nos puedes compartir algo sobre eso? Sí, no sé, a ver, se podría decir tantas cosas. Lo que pasa es que también no sabría a qué apuntar con lo que la gente que te toca, el tipo de búsqueda personal que también tenés, el tipo de llamado, lo que suele sentirse, no esto que voy a decir hay que tomarlo también con pinzas, ¿no? Pero sí lo que suele sentirse es que por lo general los grupos pasan a tener como su identidad, ¿no? Hay grupos que son más carismáticos, otros más contemplativos, otros más intercesores, otros más bíblicos, qué sé yo, uno como que va encontrando y se van acercando, y los que terminan permaneciendo en ese grupo son las personas, digamos, que comulgan con ese tipo de forma de oración y esa experiencia y esos frutos que se producen en ese grupo, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a los servidores o a los coordinadores es que aquellas personas que están con esa misma línea, pongámosle esa palabra, les ayuden a que también se transformen en coordinadores y servidores. No son eternos, no somos eternos en el puesto en que estamos, ¿no? Siempre hay que darle el paso a la próxima generación. Y aquellos que están en otra línea y están también en nuestro grupo, ayudarles a que, bueno, puedan también tomar su espacio de oración e inclusive también a que encuentren otros grupos de oración donde estén más acordes a la línea de lo que ellos están buscando, ¿no? Porque a veces uno, en el afán de querer contentar a todos, terminás desvirtuando una cosa porque, bueno, no, pobrecito el otro. Y uno cree que es un acto de caridad. Y en realidad le estás quitando la comida a todos y estás llenando de comida a una persona que no puede comer esa comida que vos le estás brindando. Entonces es importante uno saber, por eso la importancia del discernimiento, que tiene que ser siempre en espíritu y en verdad. Si yo no soy para ese lugar, por más que yo insista, voy a terminar sufriendo. No, porque no es mío, no es para mí. En cambio, cuando algo es mío y es para mí, nada ni nadie me lo va a poder quitar porque es algo que Dios me lo dio. Qué increíble. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro Núñez, por acompañarnos en este video para crecer en el tema del discernimiento de la oración comunitaria. Gracias. Te esperamos en el próximo video para que nos sigas compartiendo toda esta riqueza de las convivencias con Dios. Si te quedaste hasta el final de este video, por favor te pido suscribirte al canal, activa la campanita, ponle me gusta, compartir los videos, ayúdanos a seguir difundiendo. Si ya hiciste convivencias, te va a servir para repasar todos los temas de las convivencias. Si todavía no hiciste, te va a servir para entusiasmar. Seguinos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, todo como @soyconvivente. Si te gustó y querés participar, envíanos un WhatsApp y te mandamos los links para participar de forma diaria de nuestros talleres de repaso de las convivencias con Dios. Y finalmente, no olvides de visitar soyconvivente.org. Desde ahí entras a todos los recursos disponibles para que juntos repasemos como conviventes estos temas de la doctrina católica que recibimos y aprendemos en las convivencias con Dios. Gracias, que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.